Bueno, saludamos a los que están conectados y los que ven este mensaje de manera posterior. Que en el nombre de Jesús, el Señor añada mucha bendición a su palabra. Miren, los voy a tratar de participar para que no se me vayan a dormir ahí. ¿Qué es la obra? Cuando hablan de obra, ¿qué es? ¿Qué es una obra? ¿Qué es una obra? Un proyecto, gracias. ¿Qué más? Una edificación, ¿qué más? ¿Qué es una obra? Algo que usted hace. Pero ¿qué es la obra de Dios? ¿Qué es la obra de Dios? Pero sí me gustaría escucharles, fíjese. Me gustaría escucharles porque es bien importante que ustedes tengan claro el concepto. Que más que concepto es que lo conozcan. ¿Qué es la obra de Dios? La salvación para nosotros, por ahí va. El evangelio, ¿qué más? Trabajar en la... Entonces miren, ahí cuando se habla de la obra de Dios hay dos posiciones. La obra que Él está desarrollando en nosotros y ya determinó que nosotros hagamos, pero también lo que nosotros hacemos en función del propósito. Hello. Lo que nosotros hacemos en función del propósito. Pero fíjese que yo leyendo y encontré algo extraordinario. Tal vez me dirá usted, pastor, inventó el agua caliente. Fíjese que cuando, nada más para los que anotan, en Eclesiastés 11:5, ahí parafraseado se lo digo, en Eclesiastés 11:5 dice que nosotros no sabemos cuál es el camino del viento, lo percibimos, pero no sabemos para dónde va, ni de dónde viene. Dice que así como crecen, Eclesiastés 11:5, así como crecen los huesos en el vientre de la madre, que no sabemos cómo crece, porque usted solo ve que el vientre le va creciendo a las hermanas que están embarazadas o estuvieron embarazadas. Entonces uno no sabe cómo crecen. Uno no sabe de dónde viene el viento y hacia dónde va. Entonces dice que así es la obra del Señor. Ahora, ¿por qué creen que el Señor dice eso? Porque quien lo dijo fue ¿cómo se llama? Salomón en Eclesiastés. Dice, ustedes no saben cómo es la obra del Señor. ¿Por qué piensan ustedes que no sabemos cómo es o cómo se desarrolla la obra del Señor? Callado, ¿ah? No tengan miedo. ¿Por qué? Ah, ok, perfecto, por ahí va, él ya tiene todo calculado. ¿Sabes qué, amor? Decirle a Lucero que está con los niños. ¿Dónde está Lucero? Decirle que entre mejor. Está con los niños. Perdonen, hermanos, el comercial. Entonces, ok, tiene todo calculado. ¿Sabe por qué también? Para ir adelantando. Porque no siempre vamos a entender al Señor. Yo diría que la mayoría de veces no lo vamos a entender. Nosotros a veces lo esperamos por acá, yo le he dicho, lo esperamos aquí al frente y nos aparece por la derecha. O lo estamos esperando y al rato lo sentimos acá y nos pregunta, ¿a quién estás esperando? Señor, eres tú. Entonces, no siempre vamos a entender, pero debemos confiar de que estamos en buenas manos. Entonces, la obra del Señor, miren, me di a la tarea de investigar exactamente esa palabra porque de eso quiero hablarles esta mañana. El Señor me llevaba a eso. Miren, Habacuc 3:2. Miren, Habacuc se da cuenta que hay un problema en Israel, en Judá sobre todo. Entonces Habacuc dice, este pueblo no quiere dejar de pecar, tiene el corazón endurecido con el Señor, pero Señor, por favor, en medio de todo eso le dice, aviva tu obra. Y a eso vinimos esta mañana, que en el nombre de Jesús, al sentarnos a la mesa, sea como una mesa que nos avive en la obra del Señor, porque muchos están como, no es que no están avivados, sino que necesitan como que ese empuje para poder seguir y terminar el último tramo que nos falta. Entonces dice Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. Diga conmigo, aviva tu obra. Aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Fíjense ¿qué significa avivar? Vamos a ver, por eso les dije, les voy a preguntar para que despierten. ¿Qué es avivar? Gracias, prender algo que está apagado. ¿Qué más? ¿Qué es avivar? Hermano, cuando usted le hace así, que la carne asada se le está quemando, cuando tal vez no agarra fuego y usted comienza a soplar, es que el Espíritu sople sobre nosotros y que se avive lo que ya tenemos en Dios. Entonces, avivar es, como decía muy bien Constanza, es avivar, es vivificar, es animar, es encender lo que se está apagando. ¿Para qué? Para hacer frente a algo que se está apagando, algo que está descendiendo, o algo que está como que se está muriendo en nosotros. Cuando vamos al Apocalipsis, dice la palabra, a una de las iglesias le dice, hey, pon cuidado a lo que está a punto de morir. Entonces hay cosas
que en nosotros puede ser que se nos estén apagando, no solo en el orden espiritual, en el orden familiar, en el orden laboral, en el orden ministerial. Pueden ser que hay cosas que se nos estén apagando. Se nos está apagando el deseo de seguir adelante, se nos está apagando el deseo de tal vez hacer cosas que antes hacíamos. A eso vinimos esta mañana, porque Habacuc se da cuenta de que hay un problema. Habacuc se da cuenta de que hay un problema, que viene juicio de Dios. En el tiempo que estamos viviendo, hermano, viene juicio de Dios. Dios va a permitir juicio, porque es el último tramo que estamos corriendo, pero detrás del juicio, o antes del juicio, va a estar la misericordia. Pero nosotros necesitamos estar avivados. Entonces Dios lo que va a hacer es, ok, la tierra, hay mucha situación que tal vez no me agrada. Entonces dice el Señor, voy a permitir esto. Pero a nosotros, la iglesia, los que estamos guardados, los que tenemos a Cristo en el corazón, vamos a tener misericordia y gracia para ser preservados, pero necesitamos estar avivados. Dice que en Honduras hay una frase que nosotros la usamos, no sé si la usan acá. En Honduras, cuando queremos sacarle chispa a alguien, le decimos, póngase vivo, ponete pilas, póngase vivo. Allá se usa algo que se llama caliche. El caliche es una forma de hablar que, por ejemplo, le decimos a la gente, póngase Bobby. Bobby es el nombre de un perrito, póngale. O sea, póngase Bobby, póngale pilas. Entonces, vemos en Habacuc. Entonces, aquí está la instrucción, aviva tu obra. Habacuc le dice al Señor y le pide, aviva tu obra. ¿Qué le estaba diciendo? Lo que no entiendo, lo que tal vez se me está opacando, lo que tal vez está apagando, Señor, avívalo en mí, pero avívalo en el pueblo. Y ese es mi deseo esta mañana. Que los que estamos aquí, que los que nos ven, sean avivados en la fe, sean avivados en el gozo, en la paciencia, en la mansedumbre, en la templanza, en todo lo que hemos venido aprendiendo. Pero que seamos avivados, sobre todo, en el apasionarnos por el Señor, en decirle, Señor, yo te voy a servir, yo me voy a aferrar a ti, no importa la situación, yo sé que contigo voy a salir adelante. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, mire, Habacuc sabía la destrucción que venía, pero estaba apelando a la misericordia de Dios. Cuando se aviva, mire que aquí hay algo muy interesante, cuando se aviva la obra en medio de lo malo, se activa la misericordia de Dios. Porque nosotros, miren, ¿qué hace uno cuando nos está pasando cosas? ¿Qué hace uno? Uno pide ayuda. ¿Qué hace uno cuando ve un problema? Señor, ayúdame. Bueno, eso es avivar la obra, es reconocer que solo Él y solamente Él nos puede ayudar. En el nombre de Jesús. Entonces, mire lo que dice Juan 6 para ver, entonces, quiere una respuesta con la Biblia, ¿qué es la obra de Dios? Entre otras, aparte de lo que ustedes dijeron. Mire lo que dice Juan 6, 29. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Por si usted nunca se había dado cuenta, ¿qué es realmente la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él y a quién envió. Por ahí lo dijeron, salvación, vida eterna. Entonces la obra de Dios es vida eterna. La obra de Dios no es hacernos millonarios. La obra de Dios no es tener 20 casas. La obra de Dios no es tener 20 carros, tener un ministerio de 1 millón de personas. No, la obra de Dios es salvación primero. Después viene lo demás. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que a veces nosotros hemos equivocado el camino. Pensamos que la obra de Dios es estar bien. Sí, es parte de... Pero es estar bien primero y entender que, hermano, todo es salvación, todo es vida eterna. ¿De qué nos va a servir? Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué nos va a servir? Yo sé que los que estamos aquí, los que nos ven tampoco, pero ¿de qué le va a servir a alguien vivir bien? Se va a desayunar a San Andrés, qué rico sería, ¿eh? Desayunar en San Andrés, después decir, no, me voy a ir a tomar un tinto a Miami. Y de Miami dice, ¿sabes qué? Vamos allá ¿cómo se llama? California, aunque es un viaje, ¿cómo se llama? En horas es tremendo. Vámonos a California a comer mariscos. O vamos aquí, después bajamos a Nueva York y nos tomamos una foto, qué rico sería, ¿eh? Pero ¿de qué sirve todo eso si no tenemos a Cristo en el corazón? O agarramos un tour aquí, bueno, aunque el Peñón de Guatapé ya hay problemas ahorita, ¿va? Comienza usted en Medellín, después agarra el eje cafetero, termina no sé dónde, y después dice, vámonos a La Guajira, y comienza. Después se van a ver las ballenas, allá al Pacífico. Entonces, todo eso es hermoso,
Y se disfruta, y qué lindo que Dios nos lo pueda dar, que Dios pueda proveer, que podamos hacerlo con la familia. Gracias por ese amén. Para los que no quieren, Señor, yo quiero. Pero ¿sabe qué? ¿De qué sirve todo eso si no tenemos a Cristo, si no tenemos salvación? Pero sé que ya tenemos. Entonces, ¿qué es la obra de Dios? Cuando Habacuc le estaba diciendo al Señor, aviva tu obra, le estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? Recuérdales a ellos. Y a eso vengo esta mañana como Habacuc. Como ese profeta que un día se paró y les habló, a eso vengo esta mañana a decirles de parte del Señor. ¿Sabe qué? Señor, aviva la obra, aviva tu obra en ellos, en cada uno de nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los que nos ven. Y aviva la obra es que creamos y que nuestra fe crezca en función de aquel que nos da la vida eterna. Es que miren, una de las cosas más difíciles que está enfrentando el pueblo ahorita es la falta de fe. Porque hay una presión tremenda, hermano. Hay una presión sobre la fe. Hay un desánimo, hay una apatía. Es fácil nos rendimos porque nos falta fe. Cuando nos falta fe, fácil nos rendimos. Miren, yo le he dicho, creo que yo fui un líder soy. Pero yo recuerdo que cuando jugaba fútbol, miren, si había un hombre que yo admiraba, ya murió, qué pena. Murió por situaciones. Yo no sé por qué, hermano, aquel que es superdotado siempre tiene un vicio. Siempre tiene un vicio, hermano, y ese vicio lo echa a perder. Yo he visto gente superdotada, hermano, que uno dice, wow, si este tipo en Estados Unidos, esta hermana en Estados Unidos estuviera en un laboratorio. Pero, hermano, siempre hay un problema. Entonces, lo que le quiero comentar es, yo tenía un compañero de equipo, jugábamos fútbol. Y ese Miguel se llamaba, Miguel solo me decía, mira, Toro, solo ponémela aquí, me decía. Hermano, y una fe que le teníamos, cuando decía solo ponémela aquí es, mandame el balón a esta altura. Entonces yo se las mandaba a esa altura y era gol seguro. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos esta mañana. Donde quiera que usted le diga, Señor, aquí la quiero, bueno, pero tenemos que tener fe. Eso es lo que tenemos que tener, porque eso es lo que Juan nos enseña. Entonces, ¿qué es creer? Fíjense que creer es el griego 4100 pistis, y significa tener fe es como confiar nuestro bienestar espiritual a Cristo. Es como fiarnos de Él. Es creer, me gusta eso, es confiar. ¿Sabe qué es tener fe? Cuando aquí dice que creáis, esta palabra creáis, ¿sabe qué es? Es confiar nuestro bienestar espiritual a Cristo. Es decirle, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego lo que soy, pero sigo creyendo en ti. Es fe. Fe, ¿cómo está su fe? Porque esa es una cosa que tenemos que avivar. Entonces, ya tenemos claro qué es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios, familia, iglesia? Salvación, es creer en Cristo, es fe. ¿Pero qué es la fe? Mire, Primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Mire cuál es el fin de la fe. No solo es salvación, que es la salvación de vuestras almas, sino que también la salvación obviamente nos conlleva a vida eterna. Entonces, la obra de Dios es creer en Cristo. Creer en Cristo, ¿qué me trae? Salvación. ¿Y salvación qué es? Vida eterna. Entonces, ¿se da cuenta? Tenemos ahí tres cosas y me falta una cuarta. Entonces, hermano, yo cuando veo esta riqueza, yo digo a veces, Señor, ¿por qué dudamos? ¿Se da cuenta? Que necesitamos avivar muchas cosas en nosotros, nuestra relación con Él, nuestra tal vez tiempo de búsqueda en el Señor. Porque cuando yo veo eso, digo, Señor, el fin de la fe, es que miren, el fin de la fe no es hacernos millonarios, el fin de la fe es salvación. Ahora, le pregunto, si en este momento el Señor viniera por nosotros, ¿dónde iría usted? Pregunta de examen, ¿va? Es que veo a algunos dudando. Hermano, si usted es salvo, es salvo. Quiero decirle eso. Si usted tiene a Cristo en el corazón, usted tiene salvación. Pero usted tiene que tener frutos. Porque hay personas que dicen, mire, aquel que diga que es salvo y tiene 2 viejas por ahí, perdón lo de vieja, ese no es salvo. Aquel que dice que es salvo y roba indiscriminadamente, ese no es salvo. Aquel que dice que tiene a Cristo en el corazón, pero no tiene arrepentimiento y anda haciendo todo lo malo que puede hacer, ese no es salvo.
sino que vive un evangelio de apariencia para que digan que es cristiano, pero de esos no hay aquí ni de los que nos ven. Entonces, la salvación, pero fíjense que, pero antes de eso, me llama la atención algo. En el versículo 8 de 1 de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, ¿se goza usted el evangelio, hermano? No todos. ¿Se goza el evangelio? Hermano, gocemos el evangelio mientras podamos. Porque al cielo donde van, dice que nuestras obras, creo que en el Salmo dice que las obras seguirán con Él. Entonces, al cielo vamos a ir a hacer otro tipo de actividad. Pero mientras estemos aquí, gocémonos el evangelio. Gocémonos al Señor, gocémonos nuestra vida cristiana, a veces con altas y bajas, pero gocémosla. El gozo evidencia cómo está nuestra relación con el Señor. Se imagina, usted abre la puerta en la mañana y en el caso de los casados, su esposa sale corriendo y le dice, mi amor, te preparé el desayuno que te gusta. ¡Wow! Dije uno, ¿eh? Nadie dijo amén, ni mi mamá, a ver qué se hizo. Está con los niños. El caso es que el gozo, ¿se goza usted su trabajo? Nadie dice amén, Dios mío, Padre, ayúdame. Se goza su familia, se goza su vida. Es feliz usted cuando se ve al espejo y dice, Señor, qué cosa más bonita hiciste. Y mire lo que dice Juan. Entonces ya sabemos que es la obra de Dios. Es salvación, es creer en Cristo. Sabemos que creer en Cristo, el fin de la fe es, porque la fe es Cristo, el fin de la fe es vida eterna. Pero ¿qué es la vida eterna? Y aquí, hermano, esto yo me lo he gozado. ¿Quiere saber qué es realmente vida eterna? No solo es que vamos a estar una eternidad con Él en el cielo. ¿Sabe qué es? Conocer. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿A quién? Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Se da cuenta? Es conocer. Es saber quién es Dios. Es saber quién es el Padre, quién es Cristo para mí, aquel que me da vida eterna, el que murió en la cruz, al cual nos vamos a sentar en un momentito bueno, aprovecho los que nos están viendo por si se quieren ahí en algún momento conseguir pan y vino para los que nos ven, porque al final nos vamos a sentar a la mesa. Entonces, hermano, y esta es la vida eterna. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. Porque cuando yo lo conozco, sé quién soy. Ahora, ¿usted conoce al Señor? Yo respeto eso, fíjese. Y perdón que voy a usar a Danilo como ejemplo. Cuando estaba escuchando orar a Danilo, yo respeto eso, porque incluso donde nosotros nacimos, no nacimos en Ebenezer, pero sí somos reengendrados en Ebenezer. Fíjese que yo me acuerdo que en la iglesia donde íbamos, el pastor principal así era: Señor, yo le quiero pedir a usted que por favor me ayude. ¿Sabe por qué, Señor? Entonces lo trata de usted. Hay personas que tratan al Señor de usted, yo respeto eso. En cambio, yo parezco caleño a veces, igual que usted va. Señor, ¿sabes qué, Señor? Bueno, yo le digo tú a veces, pero algunos le dicen vos. ¿Usted sabe qué da eso? La medida en que yo lo conozco. Porque en la medida que yo conozco a alguien, voy entrando más en confianza. No sé si le ha pasado. Ahora, yo pues aquí, en el caso de los niños, sobre todo los bogotanos, pasa algo raro. Hermano, los niños lo tutean a uno, no importa la edad. ¿Sabes qué? Le dicen a uno. ¿Sabes qué, pastor? ¿Y eso quién te lo dio? ¿No los ha oído? Así son los niños. Bueno, también los chinos. Pero lo que le quiero decir es, y vuelvo al punto, ¿conoce usted realmente a Dios? Porque ahí está la clave. ¿Conoce al Dios que salva, que sana, que restaura, que provee, pero que también regaña? Es que mire, hermano, ahí está la clave. ¿Quiere la clave para terminar este tramo final que vamos, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Dedíquese a conocer a Dios. Es que hemos conocido a un Dios de la despensa, como llamo yo, con respeto lo digo. Hemos conocido a un Dios de la lista de mercado. Padre, aquí está tu hijo, Padre. Estoy, Señor, ayúdame, mira, no tengo arroz, harina, manteca, aceite, Señor. Quiero comerme unas alitas de pollo ahí, Señor, como aquellas que venden allá en el supermercado.
Y a veces así agarramos al Señor. Señor, mira a mis hijos, Padre, mira el trabajo, mira el ministerio. Y comenzamos. ¿Y cuántas veces nos hemos tomado el tiempo de decirle, ¿sabes qué, Señor? Miren, no comience a orar si no siente que Él está ahí. Por ahí se comienza a conocer. No comience a orar. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Anhelo tu presencia. Hasta que usted sienta, el corazón le va a decir que está ahí. Entonces dígale, Señor, ¿sabes qué? Te amo. Quiero conocerte más. Padre, te quiero conocer en la faceta de aquel amigo que tú dices. Porque allá en los evangelios, Cristo dijo, no os llamaré mis discípulos, los llamaré amigos. Padre, te quiero conocer en esa faceta de amigo. ¿Sabes qué, Señor? Es más, parece loco uno. A mí me han sorprendido a veces, me quedan viendo. A veces voy en la calle, Señor, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas aquella vez? Pues mira, Señor, aquí voy. Te pido, por favor, más que te pido es, ¿sabes qué, Señor? Te amo. Gracias por esta ciudad, gracias por el trabajo, gracias por todo lo que nos has dado. Entonces, esto es resumido lo que le acabo de explicar. La obra de Dios es creer en Cristo. Eso es salvación. Y salvación es tener vida eterna. ¿Y la vida eterna qué es? Es conocerlo a Él. Porque cuando lo tenemos en el corazón, lo conocemos. Mire, ¿usted conoce al que tiene en su corazón? ¿A sus hijos? ¿A su esposo, a su esposa, a sus hermanos, sus padres? ¿Usted los conoce? ¿Por qué los conoce? Porque los ama. Entonces el Señor lo que nos está diciendo esta mañana es que para avivar la obra, necesitamos conocerlo más a Él para saber cómo hacer las cosas que le agradan. Usted conoce a su jefe, por ejemplo. ¿Va que usted conoce a su jefe o a su jefa? Usted mira entrar a su jefa. Yo no sé por qué en el caso de las mujeres, con todo respeto, es más difícil, fíjense. Es que cuando uno tiene, bueno, quizás en mi vida creo que solo tuve una jefa. De ahí casi todos fueron varones. Pero qué difícil es a veces. Ahora, ¿por qué? Porque la mujer es más franca y directa. El hombre es un poco como más polite, ¿va? Como que quiere adornar las cosas. La mujer no, la mujer se va de frente, ¿va? Y a veces es bueno, a veces no tan bueno, pero forma a los que están abajo de eso. Entonces, nosotros tenemos que entender de que Dios quiere que a pesar de las circunstancias y a pesar de todo lo que pueda estar pasando, nosotros le conozcamos a Él. Ahora, pregunto, ¿tiene claro todo esto? ¿Tiene claro todo esto? ¿Sabe dónde se resume? Le tengo otro resumen. Mire, se va a ir de espaldas, hermano. Se va a ir de espaldas. Y aquí le voy a probar la fe. Mire, ponga el cinturón de seguridad. Ponga el cinturón de seguridad, porque viene turbulencia. ¿Cómo le quedó el ojo ahí? Dice la versión, nueva traducción viviente, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Entonces, ¿quién es la obra de Dios? Mírelo a la par, mírelo ahí. Uy, va a decir usted, mire el que tiene la par enfrente o atrás. Hermano, yo le garantizo que cuando ustedes vieron la obra que tienen a la par, uno dice, Dios mío, dice, o ve al pastor, pues, ay, Dios mío, va a decir usted. Ay, Dios mío, como dice. Hermano, aunque usted no lo crea, usted es la obra maestra de Dios. Los que nos ven son la obra maestra de Dios. Y eso a mí me dio alegría. ¿Sabe por qué? Porque todo esto que yo le resumí aquí, descansa en usted a través de Cristo. Y ese es el que vamos a recordar al sentarnos a la mesa. Entonces, no sé si usted tiene idea o dimensiona quién es usted en Cristo. Hermano, yo soy la obra de Dios, pero el problema aquí es que Dios no hace nada imperfecto, y entonces Él necesita perfeccionarnos. Por eso las pruebas, por eso el fuego de la prueba, por eso los problemas, por eso las adversidades. ¿Cómo nos va a probar el Señor? Dice que nuestras obras van a ser probadas por fuego. Entonces, ¿cómo yo soy la obra perfecta de Él? En Cristo. Porque cuando soy solo yo, soy imperfecto. Cuando estoy en Cristo, soy perfecto. Cuando estoy fuera de Cristo, soy imperfecto. Miren, hermano, esto es lindo, esto es algo extraordinario. Entonces le pido algo, hermanas, hermanos, dense el valor que ustedes se merecen.
Que nadie venga contándole cuento a decirle, vos no servís para nada, desde que te hiciste cristiano te pasa esto y lo otro. Dense el valor, la sangre. Ahorita que estaba aquí, cuando hablaba de la sangre, hermano, ¿sabe por qué Cristo derramó la sangre toda? Toda por usted y por mí. Porque Él se dio todo, lo dio todo. Usted ya lo sabe. Entonces, ese es el Cristo que tenemos en el corazón. Yo soy la obra. Entonces, ¿sabe qué? Cuídese la obra. Porque si usted no se cuida, el Señor lo va a cuidar. Y a su manera. Yo prefiero que sea a la manera de Dios, pero tal vez poniéndonos de acuerdo. Porque si no nos ponemos de acuerdo con el Señor, Él va a decir, ok, no quieres ponerte de acuerdo. Entonces le digo algo, para todos los que estamos aquí, los que nos ven, ya no tenemos escapatoria. Nos podemos ir, hermano, porque al final usted decide si sigue o no en este evangelio. Pero hermano, yo le digo algo, no le va a ir bien. No le va a ir bien. No le va a ir bien. Tarde o temprano, hermano, como le hago yo. ¿Quién es? Tarde o temprano ahí le van a tocar la puerta, aunque se vaya. Aunque se vaya. Donde vaya, allá va a ir el Señor. Hijo, hija, te estoy esperando. Pero necesitamos avivar la obra. Entonces, ¿quién es la obra? Entonces necesita ser avivado. Ahora, ¿cómo hago? Hermano, qué difícil es. Qué difícil es. Imagínese, para que entienda la dimensión de lo que le quiero trasladar esta mañana. Imagínese usted, es que he venido raro esta mañana, ¿eh? Fue el agua que me tomé, creo, que la compré en un lugar diferente. Mire, qué difícil es que usted le diga a su esposo, su esposa o sus hijos lo que corresponda ahí. ¿Sabe qué, familia? Vamos a ir a Disney. Y comiencen a refunfuñar. Qué raro, ¿ah? No, qué barbaridad, yo no quiero ir ahí, qué barbaridad, ya estoy aburrido, que solo ahí van. Qué feo, ¿eh? Qué feo es cuando nosotros queremos hacer algo, tal vez su esposa, su esposo, en el caso de los matrimonios, le preparó una buena comida y llega, qué barbaridad, y solo eso hacen en esta casa. O los hijos llegan, pollo otra vez, Dios mío, pero hay pollo. Otras casas no tienen nada. Entonces, qué difícil es, ¿verdad? ¿Sabe por qué pasa todo eso? Porque hemos perdido la pasión. Entonces necesitamos que la obra se avive. Entonces nosotros necesitamos avivarnos. Nuestros hijos necesitan vernos avivados a nosotros para decir, no, hombre, si vale la pena. Porque lo que ven nuestros hijos en nosotros, ellos quieren, a veces lo usan de excusa para no hacerlo o hacerlo. Pero al final Dios sabrá, pero cada quien es responsable de su propia vida. Pero ¿sabe qué? Avivemos la obra, hermano. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, Dios mío? ¿Cómo hacemos? Creo que llevo buen tiempo. Entonces, le voy a dar algunas herramientas que ya Dios nos dio. Pero usted tiene que tener la plena convicción que necesita ser avivado. Hermano, todos, comenzando con su pastor, necesitamos ser avivados. Porque se pierde la pasión, créame. Le abro mi corazón. A veces he querido renunciar. Decepciónese de mí. Sí, a veces le he dicho, Señor, ¿qué hago? Sí, no, pero tranquilo, no lo voy a hacer. No, en serio, a veces he querido tirar la toalla, la pastora igual. Cuando llegan los problemas en la familia, cuando hay una cosa que atender, no podemos, no podemos llegar, no tenemos o no es posible. A todos, hermano, mentiría aquel que diga que no ha querido tirar la toalla. Entonces, ¿qué hago yo? Llega un momento de tristeza, de depresión tal vez, porque a veces la depresión llega disfrazada, fíjense. Llega un momento, pero ¿sabe qué hago yo? ¡Wow! Entonces, yo tengo algo que les va a funcionar. Por lo menos a mí me funciona. Miren, cuando yo veo mi vida pasada y veo dónde Dios me tiene, muchos me han dicho, Omar me dice, vos no sos ni la sombra de lo que era. Obviamente es que Cristo me ha cambiado. Tengo unos padrinos de boda, hablando con él la vez pasada, me dice, Omar, te escucho y me parece que estoy oyendo a otra persona. Sí, claro, soy otra persona. Porque cuando nos conocimos, recién casados con mi amada, nada que ver, hermano.
Y yo sé que Dios así ha hecho con usted, aunque usted no lo vea. Mucha gente le escucha y le dice, vos tenés algo diferente. Hay gente que le va a decir, dame lo que vos tenés. ¿El qué? Estas libras de más. No, dame lo que vos tenés. Entonces, ¿sabe por qué? Entonces yo le digo algo, hermano, necesitamos avivar la obra. Necesitamos avivar la obra. Porque si yo no me avivo en todo, en lo espiritual y en lo secular, entonces por eso hay tristeza, por eso hay depresión, por eso perdemos el deseo de seguir adelante. Porque necesitamos avivar esa parte que nos está afectando. Pastor, ya entre mejor, por favor. ¿Cómo lo hago? Primero, con la palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios. Es que no puede faltar, hermano. Entonces, para avivar la obra, es decir, para avivarse usted, que es la obra de Dios, nosotros que somos la obra de Dios, necesitamos la palabra. Mire lo que dice el Salmo 119, 25. Voy a correr para tal vez darle unas 4. Mire. El Salmo 119, 25, la Biblia de las Américas dice, postrada está mi alma en el polvo. Esto vivifícame es aviva. En el original, conforme, avívame. ¿Conforme a qué? A tu palabra. Entonces la palabra aviva. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Gracias, leerla. Pero no solo leerla como la leo como un periódico, como mera información, sino que leerla y decir, Señor, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Es que mire, hay un momento de lectura, pero hay un momento de estudio. La lectura es, si usted agarra y comienza a leer la Biblia, me voy a leer 5 salmos, pero estudio es hacer un devocional. Voy a leer el salmo tal, voy a leer los primeros 3 capítulos, a ver qué Dios quiere hablarme. Una cosa es el estudio y otra cosa es la lectura. La lectura es información. Ah, Señor, pero hay algo que le va a llamar la atención, entonces estudie. Porque la palabra cobra vida y encontré algo extraordinario, ya se lo voy a mostrar. Miren, le dejé esta Dalet, esa está en el original. Dalet es una de las letras del alefato hebreo. ¿Y sabe qué significa Dalet? Puerta. Entonces aquí hay una puerta. El Salmo 119, 25 es una puerta. ¿Para qué, pastor? Dice, postrada está mi alma en el polvo. Aquí vemos una persona que está derrumbada, derrotada, está caída. Dice, vivifícame, decía el salmista David, vivifícame conforme a tu palabra. Entonces la puerta es que la palabra nos va a levantar, nos va a dar vida, nos va a poner y va a establecer en nosotros un avivamiento que necesitamos. La palabra, por eso póngala en la pared, póngala en el cuarto de sus hijos, hasta en el baño, póngala. No lleve el celular al baño, no es un broma, no ponga eso, ponga un versículo. Raro vine hoy, va. Raro, ¿va? ¿Qué pondría en el baño? ¿Sabe qué pondría en el baño yo? ¿Qué es lo que contamina el corazón? Lo que entra. Sí. Pero la palabra, hermano, entonces la palabra me va a vivificar. La letra de leer significa puerta. Y sabe que postrada, esa palabra postrada es como afectada, como perseguida, como abatida, como endurecida, como, aquí tengo algunas, como perseguida. Me llamó la atención eso. Entonces, para levantarnos cuando tenemos un alma postrada y un alma afectada, está la palabra. La palabra es lo primero que Dios nos da para que seamos avivados en la obra. Palabra, hermano, palabra. Hombres y mujeres de palabra. Hombres y mujeres de palabra, eso necesitamos ser. Hombres y mujeres de libro. Que todo lo vayamos y lo consultemos y lo hagamos de acuerdo a la palabra. Entonces, fíjese que esa palabra polvo, en el original es polvo, es lodo, es tierra, es ceniza, es escombro. Les hablaba de los escombros. Entonces, esta alma está postrada en el polvo por los escombros que tiene en el corazón. Y ese es el salmista David. Y le dice al Señor, ¿sabes qué, Señor? Entiendo que en mi corazón hay un montón de cosas que a ti no te agradan, pero ¿sabes qué? Vivifícame por tu palabra. Entonces, fíjese que aquí está lo que yo encontré. Mire, cuando se lee palabra, entre otras, en el original está logos, dabar y rema, entre otras. Pero esta palabra que dice aquí es
Dabar. ¿Por qué no es rema? ¿Qué es un rema? Ayúdeme, ¿qué es un rema? Ustedes tienen rema no es la revista que distribuye el apóstol Sergio, ¿ah? ¿Qué es un rema? Ustedes tienen remas. Una revelación, correcto. En el trabajo ustedes pueden tener un rema. Haciendo lo que hace, esto yo lo puedo hacer de manera diferente, ese es un rema. Entonces, ¿cuándo esta palabra, dabar, se vuelve en rema? ¿Cuándo se nos revela? ¿Sabe cuándo? Cuando obedecemos. Esa es la diferencia. Porque ya la palabra me puede estar diciendo, vete por la derecha, pero no se hace rema en mí porque no me voy por la derecha. Entonces yo tengo que obedecer para que se vuelva rema. Es una orden, porque fíjese que el dabar aquí es una orden, pero el rema es revelación. Esa es la diferencia. Así funciona. Quiere una llave que le va a servir para todo en la vida. Y que usted diga, wow, ahora entiendo por qué el Señor dice, aunque me duela, porque esto es una orden. Este es un mandamiento. Dios le está diciendo, te ordeno a través de la palabra. Pero usted decide. Entonces, ¿sabe cuándo uno decide poner por obra la palabra? Cuando se le revela. Esa es la diferencia. Yo puedo ver que el Salmo 23:6 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y lo puedo leer de corrido, recitarlo. Pero se hace rema en mi vida. Entonces la gente dice, no, pastor, pero eso a mí no me funciona. Sí, no funciona, porque cuando leemos el Salmo 23 del versículo 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero me estoy dejando pastorear. Entonces comienza uno a ver, no, realmente no. Sí, bueno, vamos para adelante. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. El problema es que usted no se quiere sentar a la mesa a veces. Y los angustiadores andan ahí y usted los está enfrentando. No, siéntese a la mesa, que el Señor es el que lo va a hacer. Entonces eso es. Por eso esa palabra dabar es como una orden. Entonces una vez se obedece, se convierte en rema. Entonces sabe, solo así se libera el alma, obedeciendo la palabra. El alma se libera renunciando, que oren por uno, pero también obedeciendo la palabra. ¿Y por qué, pastor? Porque Hebreos 4:12 dice, ya veo que no creo que le vaya a dar todos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces yo necesito, ojo, yo necesito la palabra en faceta de espada. La palabra tiene mucha faceta. Tiene 14, yo encontré. Por ahí les tengo ese tema. Son 16 facetas, tiene entre 14 y 16. Es espada, trigo, es agua, es hasta miel. No recuerdo las otras. Es trigo, espada, martillo. Varias definiciones de la palabra. Entonces yo necesito la espada. El problema es que algunos tienen escondida la espada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Ahí está, mire, ahí levanta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesito la palabra en faceta de espada. Entonces dejemos que la palabra de Dios moldee nuestras vidas. Que la palabra al penetrar nos moldee. Que moldee nuestras vidas. Eso es estar avivados, conocer a Dios y dejar que su palabra moldee mi vida. Y de esa manera crecer en la fe. Eso es avivar. ¿Cómo nos aviva la palabra? Nos moldea, nos da un estilo de vida, una cultura del cielo. Y basado en eso yo crezco en la fe. Pero deje que la palabra lo moldee. Nos va a doler, pero yo prefiero que me duela y estar en el cielo y que le duela a alguien y que no esté en el cielo. Es que esa es la diferencia. A veces nosotros pensamos que las cosas de Dios son inventos del pastor o inventos de alguien. No, hermano, esto es serio, esto es serio. Entonces expongámonos a la palabra, hermano. Hay gente que solo se expone a la cama ahí. Aquí estoy, Señor, voy a dormir. No, está bien, si tiene derecho. Pero hay gente, hermano, difícil exponerse a la palabra, porque la palabra es viva. Entonces, ¿sabe qué? Lo que usted dice cobra vida. Ahora, ¿cómo hablamos? Entonces, lo que usted dice cobra vida.
Lo que usted le dice, lo que usted dice en el matrimonio cobra vida. Lo que le dice a sus hijos cobra vida. Lo que nos dicen, si lo aceptamos, cobra vida. ¿Quiere ver a alguien difícil? ¿Quiere ver a alguien incómodo? Quédelo viendo. Y comienza, ¿será que tengo una conchita de frijol en el diente? ¿Será que me sale un pelo aquí de la nariz o de la oreja o qué será? Quédelo viendo y lo va a poner incómodo. Así es el diablo. Tiene a muchos incómodos por cosas que ha dicho. Y usted duda y no estamos agarrados del Señor. Entonces por eso hay que agarrarse de la palabra, porque dice que es viva y eficaz. Entonces lo que usted diga, mire, la palabra nos va a hacer que cobre vida en nosotros las promesas de Dios. Pero también la palabra va a hacer que seamos eficaces. Miren, los trabajos, ¿sabe quiénes son los que más ganan? Los eficaces. Los que hacen menos y producen más. Y eso hace la palabra. Eso hace el Señor, eso hace la presencia de Dios en nosotros. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que el problema es que no nos gusta la palabra en esta faceta, pero es necesaria, porque la palabra discierne. Entonces, ¿qué hace la palabra? Hace que tengamos un discernimiento en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Hermanos, sí nos hemos equivocado, hemos hablado de más, hemos tomado malas decisiones, a veces somos renuentes, a veces somos desobedientes, así somos todos. Pero cuando nos vamos exponiendo a la palabra cada momento, vamos estableciendo una cultura, establezca una cultura de exponerse a la palabra en cada momento, porque de esa manera vamos a ser avivados. Hermano, qué lindo cuando la palabra se hace rema en uno. El Señor dijo tal cosa. Qué lindo es cuando hacemos los devocionales y uno dice, wow, este devocional me enseña tal cosa. Eso es rema. Entonces la obediencia me da rema. Ahora, la palabra, ¿qué me hace avivar la obra de Dios? ¿Qué me hace vivir avivado en Dios? Que se aviven las ganas de vivir, las ganas de salir adelante, el propósito, las promesas, el creer que Dios va a cumplir sus propósitos. La palabra. Es más, dígale, Señor, yo soy tu obra. Y en la palabra dice que tú vas a cumplir el propósito en mí. Hermano, con todo respeto, Dios no tiene argumento ahí. El que le argumente es el diablo, por eso cierre los oídos a lo que el diablo quiere decir. Es que créame, así funciona el cielo. Llegan los ángeles y dicen, ¡hey! Petición número 1.300.000 de fulano de tal, Colombia, Estados Unidos, de donde nos ven. Petición 1.300.000, dicen los ángeles. Y dice el Señor, ok, ya la sé, pero cuéntame, ¿cómo está en la oración? Bien, Señor. ¿Cómo está en el ayuno? Bien, Señor. ¿Cómo está en el desayuno? Mejor, no. ¿Cómo está en el ayuno? Bien, Señor. ¿Cómo está en la unidad? Bien, Señor. Está bien, me alegra. Sí, aquí lo estoy viendo, este Señor en una pantalla, ¿verdad? Y de repente, el bar, como dice Hernando. No, el Señor dice, ¿sabes qué? ¿Qué necesita? Señor, necesita un trabajo, necesita una mejora salarial, necesita una casa, un carro, necesita un local, necesita que su familia se arreglen cosas, necesitamos sanidad, necesita restauración. Ok, entonces ¿sabes qué? Pero ¿cuál ha sido el problema? No, Señor, es que no cree. Ay, santo Dios, dice el Señor. Pero ¿sabes qué? ¿Quién es el fulano de tal? Es mi obra, dice el Señor. Consumado es en la cruz y concedido es en el nombre de Jesús. Entonces así funciona Dios. Entonces no dejemos de creer, no dejemos de creer, no dejemos de luchar, no dejemos de buscar, no dejemos de orar, sigamos tocando la puerta, se va a abrir en el nombre de Jesús. Pero sigamos siendo fieles a la palabra, porque es viva la palabra de Dios. Le doy otro, tal vez le voy a dar 3 nada más. La justicia de Dios. Hermano, es que todo esto gira sobre Cristo. Fíjese que cuando usted lee Juan 1:1, si alguien tiene la Biblia My Bible en su celular, busque Juan 1:1 y ya le voy a, pero búsquelo en la King James, váyase al original si alguien la tiene, para que vea qué dice cuando él dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Se lo voy a adelantar. El verbo que dice Juan 1:1, ¿sabe qué es? La palabra. O sea que Cristo es la palabra encarnada.
Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, es Cristo, es el Padre que nos está hablando a través de Cristo, dándonos instrucciones de cómo hacer las cosas. ¿Dónde vamos a encontrar la respuesta? En la palabra. ¿Dónde vamos a ser avivados? En la palabra. Por ahí vamos a comenzar todo. Es que nosotros queremos un avivamiento. Mire, ¿sabe por qué los avivamientos se apagan? Porque no tenían palabra, solo tenían emoción. Sí, los jóvenes y viejos y ancianos juntamente hacíamos el trencito y corríamos, pero muchos hoy ya no están, porque no tenían palabra, solo tenían emoción. Pastor, mire, hagamos un retiro, y en el nombre de Jesús que sí, y vayámonos allá, y ¿sabe qué? Mire, compremos, no así va, esa es una metáfora, compremos pompones y hagámosle ahí las mujeres y todo eso, y, una bulla a las mujeres, una bulla a los hombres, emocionalismo. Pero cuando llegamos a la casa, se nos acabó, porque nos falta palabra. ¿Se da cuenta? ¿Alguien tiene Juan 1:1? ¿Lo encontraron? Ok, dime, ¿cómo dice el original? En la versión King James, ¿Sí? dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ok, cuando dice la palabra, ¿tenés ahí el original que dice, el griego? No lo tenés. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? No, se lo voy a buscar mejor. Perdone que me salga aquí del contexto. Se lo voy a buscar. Es que le quiero convencer. Mire, la palabra, perdone, aquí se lo voy a buscar. Juan 1:1. Fíjense que esa palabra, ay Dios santo, cuando quiero que esto abra rápido, no abre. Bueno, la palabra ahí que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Esa palabra verbo es palabra, es Dios. Espérense, vamos a ver que esto se queda pensando, se queda haciendo. Ok, Juan 1:1 les dije, ¿verdad? Aquí lo tengo, ya se lo voy a mostrar. Vamos a ver Juan, perdonen hermanos, que estoy, ok, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces miren, cuando uno pone el King James original, solo déjenme que aparezca, dice, in the beginning, dice, was the word. Esa word, dice, es logos. El 3056 es, ¿verdad? Sí, esa vez, déjeme ver, es que aquí dice logos, pero hay una palabra donde dice Dios. Permítame, sí, ya lo encontré, gracias. Déjeme ver, ay, perdón Señor, ayúdame. Entonces, dice esa palabra logos, la palabra word, dice algo dicho, ok, dice pensamiento, razonamiento, facultad mental, motivo, extensión, cálculo, no, perdón, es donde dice verbo, el verbo, donde dice verbo, in the beginning was the word, and the word was, ok, esa es la diferencia, sí, ya entendí. Es que cuando uno va al original, se lo voy a poner para que vea que no lo estoy cuenteando, ¿verdad? Cuando uno va al original, en el original, mire lo que dice en el original, ¿ve? Solo se lo voy a poner así, ¿ve? Dice, eso que lee en inglés, ahí dice, lo que pasa es que ahí no lo logro por cuestión, aquí está. Ahí está, hermano, perdone. Ahí está. Mire, dice, in the beginning, dice, en el principio era el verbo. Eso dice la otra versión, ¿va? Pero ¿qué dice en el original? ¿Se da cuenta? Entonces la palabra era el verbo y el verbo era Cristo. Entonces cuando nosotros leemos la palabra, se da cuenta por qué la palabra nos aviva. Mire lo que dice esto, Danilo, esta cuestión, quedamos que con mi amada creo que lo iba a ver, ¿verdad? Consígame ahí una compu para pasárselo. Miren lo que dice, ¿ve? El original, ¿ve? Miren lo que dice el original. Perdón, acá. Miren, algo divino, tema, es algo dicho. Entonces, el verbo es algo, es palabra, es noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, todo eso que ve evangelio, miren. Fama, frase, hablar, hecho. Esto es Cristo. Gracias, la expresión divina. Sujeto del discurso, también razonamiento, facultad divina. Dice, aquí ve, específicamente con el artículo en Juan, la expresión divina, Cristo, mira ahí está. Usted se da cuenta.
que la palabra es Cristo encarnado. O sea, el Cristo encarnado y resucitado es la palabra. Por eso la palabra tiene que darnos vida. Bueno, ya les dejo aquí. Cierro acá. Vuelvo acá. Entonces, la justicia de Dios. Tal vez le voy a dar uno más. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es justicia? Vamos a ver, ayúdeme. ¿Qué es justicia? Decidir, correcto. Justicia. Para bien o para mal, pero es... ¿Qué es justicia? Es establecer un veredicto. Decidir sobre algo. Decir, no, me voy por aquí. No, ¿sabes qué? Te portaste mal. No, esto, lo otro. Eso es justicia. Pero mire lo que entonces, ¿cómo es que la justicia me va a avivar? Póngase a pensar. Ponete a pensar, como dice un jugador hondureño allá. Entonces, Salmo 119:40, la Biblia de las Américas. He aquí, anhelo tus preceptos. Vivifícame, ¿por qué? Pero ¿cómo la justicia será la mía o la de Dios? Sí, la de Dios, porque la nuestra, hermano, no calificamos. Oye, fallamos. Hay un hijo que es preferido. Siempre hay un hijo que es el preferido. Solo Esteban se salva porque es el único aquí. O no sé si usted es su hijo. Sí, ¿verdad? No sé si usted es hijo único, pero hermano, siempre hay un hijo preferido. Pastor, dígame cuál es el suyo. No, tranquilo, el 30 de febrero le digo. Entonces, ¿habrá justicia ahí? ¿Habrá justicia cuando el esposo se va escondido sin decirle a la esposa? De esos no hay aquí. Aclaro, ni de los que nos ven. Se va escondido el esposo, llega allá y se mete a comer una hamburguesa del Corral, hermano. La Philadelphia Steak. Y llega a la casa y la esposa, mi vida, ¿vas a cenar? No, fíjate que no comí mucho en el almuerzo. ¿Habrá justicia ahí? ¿Habrá justicia nosotros en el trabajo con los compañeros? ¿Cómo los tratamos? Si somos mandos intermedios, somos jefes. ¿Los tratamos igual a todos? Me voy a crucificar yo. Hasta voy a ver para allá. ¿Habrá justicia en el pastor? ¿Cómo puede tratar a todos? No me diga, ¿va? Me voy a ir de espalda. Sí, a veces somos injustos. Somos injustos en la casa, en el ministerio, en el trabajo. Entonces, ¿cómo es que la justicia? Entonces se da cuenta, mi justicia no califica. Tiene que ser la justicia de Dios. Y Romanos dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, yo ya soy justificado en Cristo, pero necesito ser justo, guiado por su Espíritu, porque si no, no voy a ser justo. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Cristo, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos, ¿qué? Mire, hermano, este es algo extraordinario. Entonces usted no solo es obra de Dios, somos justicia. Entonces si el enemigo le estaba diciendo, tú no calificas, perdóname, 2 Corintios 5:21, apréndaselo, dígale, diablo, llegaste tarde, perdón, es que iba a decir te fregaste, pero llegaste tarde. Diablo, llegaste tarde. Yo ya fui hecho justicia de Dios en Cristo. La gracia de Dios es la justicia. Entonces usted es hecho justo. ¿Sabe qué es ser justo? Delante de quien sea, que con nuestras propias acciones y obras no calificamos. Pero cuando estoy en Cristo, califico para todo. Eso es ser justo. Entonces la justicia, ¿cómo es que me vivifica? Porque el ser, todo lo que Cristo hizo en la cruz, me debería a mí dar el tomar la determinación de decirle, ¿sabes qué, Cristo? Gracias, porque en la cruz pagaste por mis pecados, me hiciste libre, soy perdonado, tengo misericordia cada día. Pero ¿sabes qué, Cristo? Ayúdame a salir de estas situaciones que tal vez mi alma está en el polvo, como decía cuando estábamos hablando de la palabra. Entonces al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Hermano, perdone, ¿sabe qué hizo Cristo? No vas a poder, ¿sabe? Yo me pongo por ti. Entonces Cristo se puso por usted en todo. Si va a ir a un pleito, Cristo se va a poner por usted. Si va a ir a alguna situación de una entrevista o algo, Cristo se va a poner por usted.
Pero usted tiene que estar en Cristo, esa es la diferencia. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, soy justificado. Por eso dice, justificados pues en Cristo tenemos paz para con Dios. Entonces, que nadie venga a decirle, a señalarlo, eres un pecador, eres malo. No, dígale. Ese quedó allá cuando me bautizaron, ese quedó allá en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por mí, allá quedó el viejo hombre. Entonces, ¿cómo yo voy a ser avivado? Dejándome por el Espíritu ser justificado por Cristo y no justificarme, porque Él sabe cuál es uno de los mayores pleitos que como ministros tenemos ahorita en la iglesia, en general, lo hablo en general, la justificación. Hermano, hay gente que cuando habla con uno, se sienta a justificarse nada más. Pero hermano, perdone, yo lo puedo seguir escuchando todas las veces que quiera, pero ¿y cuándo voy a cambiar? Esa es la diferencia. Yo he tenido oportunidad, no solo aquí en Honduras y en los lugares que hemos ido, de matrimonios que se sientan, pero ¿sabe para qué se quieren sentar? Para la esposa lo que quiere es hacer ver al esposo que él es el culpable, o el esposo quiere hacer ver a la esposa que ella es la culpable. Pero ¿qué ganamos con eso? ¿Qué gana usted con justificar su actitud? Si delante de Dios usted sabe que no está bien. Pero por eso Cristo se puso por nosotros, ¿se da cuenta? El alcance de la justicia. Por eso nos aviva, porque sabemos que no nos va a ajustar, que no damos la talla. Pero al Cristo, al ponerse por nosotros, y nosotros al estar en Él, nuestras obras van a ser justas. Esa es la diferencia. ¿Qué es una señal de que estamos avivados? Que nuestras obras son justas. Primero delante de Dios y luego con todos aquellos con que nos relacionamos. Sabes que a veces ser justo no solo es dar, a veces ser justo es accionar, es decir, es actuar un pensamiento. Sabe, yo me he llevado, le cuento uno. Hace poco yo juzgué a alguien, no es de la iglesia, tranquilo. Yo juzgué a alguien que más que juzgar le digo a mi esposa, o sea, qué barbaridad. Perdona el puchis, ¿verdad? O el pucha, es un hebraísmo mío. Es que en Honduras se dice pucha. Mira, le digo, fíjate que fulano de tal lo vi con una persona más joven que él. Y para mí, perdone, mi carnalidad, yo pensando mal, y era la hija. Entonces a veces no somos justos. Me pasó, hermano. Y yo casi, mire, perdone mi discernimiento espiritual, porque yo vi que la llevaba en una moto. Y créame, la china, muy bonita. Y él, más viejo que el roble. ¿Va? Y yo, en mi pensamiento, yo dije, se tiene que cuidar. Y resulta que era la hija. ¿Se da cuenta? Así somos. Entonces no emitamos criterios a priori, seamos justos. Una tercera, ahí me quedo, porque ya solo me quedan 3 minutos, en lo que se van preparando con los elementos. Misericordia. Diga conmigo, misericordia. ¿Por qué creen que la misericordia me aviva? Porque es un tiempo, iglesia, es un tiempo de oportunidades que viene. Es que no tiene idea usted de todas las oportunidades que vienen para nosotros, pero todo comienza con la misericordia. Entonces la misericordia me va a avivar porque la misericordia me da la oportunidad que tal vez en este momento siento que no tengo. Es que es por gracia, hermano, es por gracia. Cuando nosotros entendemos, le he dado 3 principios, y ahí me quedo: palabra, justicia y misericordia. Y tengo 4 más ahí. Pero cuando yo entiendo la misericordia, la hice, hermano, la hice. Voy con las mujeres, con su papá, por ejemplo. Hermano, yo lo viví con mis hermanas, para que no sienta que lo estoy señalando, ¿va? En el caso de las hermanas. Hermano, yo he visto mujeres, en general, que cuando, hermano, hicieron algo y el papá estaba bravo allá, el viejo, como decimos nosotros, llegaban. Solo me acuerdo de la Chilindrina, no que usted llegaba así, ¿verdad? ¿Se acuerda de la Chilindrina? Ay, papito lindo, llegaba ahí.
Llegaba la hija con un regalito o algo que sabía que le gustaba al papá y el papá así, no, yo no quiero nada, iba en serio y quedaba viendo. Al rato le iba cambiando la sonrisa y le decía, ay papito, gracias mi amor, y lo comenzaban a abrazar. Hermano, se lo doblaban ahí. Se lo doblaban al pobre viejo y de repente ya estaba sonriendo y le dice, pero es que vos te portaste mal, sí papi, pero... Y ya estuvo, ya se arreglaron, se abrazaron y como que si nada pasó. Así son las hijas. A uno de varón le iba más en feria, hermano. A uno de varón, olvídese. Uno de varón no le comían cuento. Pero entonces, ¿qué le quiero contar con eso? Que así como nuestras hijas, bueno, será mi nuera o la nieta que va a venir, pero así como nuestras hijas nos conocen el lado, allá decimos en Honduras, el lado bajo, el lado débil, entonces así quiere Dios que lo conozcamos. Esa es misericordia. No es que nosotros le vamos a torcer el brazo a Dios, no, Dios reprenda al diablo. Pero ¿sabe qué es la misericordia? Es entender que aunque fallamos, sabemos que en Él hay perdón. Le doy nada más los versículos. Salmo 119, 88 dice, vivifícame conforme a tu misericordia, para que guarde el testimonio ¿de qué? Entonces ahí sabe que está diciendo el salmista. ¿Sabes qué, Padre? Yo quiero dar un buen testimonio, pero vivifícame, o sea, avívame, muéstrame qué es tu misericordia, para que yo pueda hablar diferente. Porque hay gente que vive condenada, hermano. Hay gente que vive condenada en las iglesias. Hay gente que vive condenada en el mundo. Hay gente que vive condenada, pero ¿sabe qué vivifica la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Dice en otras palabras que misericordia es amar la miseria, pero no la miseria de pobreza, es amar la miseria. ¿Sabe qué es amar la miseria? Reconocer que somos, perdone la expresión, somos miserables a veces. Y aún así Dios nos usa, aún así Dios nos bendice, aún así Dios nos ha dado familia, nos ha dado un trabajo, nos ha dado un ministerio, nos ha dado vida, nos ha dado salud. Pero a veces nosotros, hermano, actuamos. A veces yo digo, Señor, ¿qué viste en mí? Bueno, lo mismo que vio en usted. Eso es misericordia. Eso es misericordia. El Salmo, el mismo Salmo en el 87 dice, casi me destruyen en la tierra, mas yo no abandoné tus mandamientos. Es que ahí está la clave. Entonces, en el versículo anterior, el salmista dice, casi me destruyen en la tierra, mas yo no abandoné tus preceptos. En otras palabras dice, casi me destruyen, Señor, pero yo te obedecí. Por eso te pido, vivifícame, porque entendí cuál es tu misericordia. Ese es el Dios que predicamos, hermano. Ese es el Dios que nos va a ayudar a salir adelante en todo, que va a ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras generaciones. Ese es el Dios que nos va a tomar de la mano y nos va a hacer llegar hasta el final de la carrera. Ese es el Dios de las promesas, del propósito, el Dios de la fe, el Dios de la esperanza, el Dios que restaura, que nos hace ser bendecidos donde vayamos, que lo que toquemos se multiplique, que seamos eficaces, que seamos efectivos, que tengamos bendición, que cuando hablemos cambien las atmósferas. Pero hay que creerle al Señor. Y termino acá. Lamentaciones 3:22 dice, y el 23, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Llámenme a la pastora, please. Vicky, llámame a la pastora, decirle que entre, por favor. Miren, hay un canto que se llama así, escudriñemos nuestros caminos. Y ese canto, no, tranquilo, no lo van a cantar, es que les quiero mostrar algo. Porque ese canto habla que estas misericordias del Señor jamás, hermano, no termina. O sea, nosotros tenemos como que usted tenga una tarjeta de crédito sin límite y por toda la vida. Eso es la misericordia. Que usted gasta hoy, gasta mañana, se endeuda y va para adelante y de repente dice, hey, ya me pagaron la cuenta, se compró un carro, se compró una casa, lo estoy diciendo en el buen sentido, y de repente la deuda se la pagó el Señor. Eso es misericordia. Ese es el Cristo que nosotros predicamos, que dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Le tengo una noticia, las misericordias que no aprovechamos hoy ya no nos sirven hoy, pero las de mañana sí nos van a servir. Amén. Y eso a mí me partió así el corazón, porque yo digo, wow, Señor, ¿qué viste en nosotros? Hermano, perdone, hay otras razas.
aún en el mundo espiritual, pero Dios lo escogió a usted lo escogió el Señor, ustedes. Amén. ¿Se ha dado cuenta? Hay ángeles que en este momento están diciendo: Padre, permíteme ir por los de Colombia, permíteme ir por los de Bogotá, permíteme ir por los de Estados Unidos, por los de México, por los de Centroamérica, por los de aquí de Sudamérica. Pero el Señor dice: no, les dice a los ángeles, ya los envié a ellos, ya nos envió a nosotros. Y en este momento yo le garantizo que cualquiera en el mundo mataría por hacer las cosas que Dios tiene preparadas para usted, que usted las haga. Nuevas son, hermano, nuevas. Uf, cuando yo miraba eso, digo: Señor, nuevo. Fíjese que hay una metáfora, por ejemplo, a nosotros nos cuesta deshacernos de las cosas viejas, porque no tenemos cosas nuevas. Y la misericordia de Dios dice: Dios todos los días cambia el vestuario espiritual. Dios todos los días cambia su gracia. Todos los días. Dios todos los días se acerca al enemigo allá, porque el diablo, aunque no lo crean, llega allá y le dice: ¿sabes qué? El pastor Omar, ¿sabes qué, Señor? Yo ya pagué por él. ¿Sabes qué? Señor, mira, tal cosa, fulano de tal, yo ya pagué por él. Esa es misericordia. Hermano, es que esto es extraordinario. Cuando nosotros entendemos esto, qué problema, qué adversidad, Señor, gracias, le decimos yes. Eso es el Dios que servimos, el Dios de la justicia, el Dios de la palabra, el Dios de la misericordia. Entonces yo le pregunto: ¿qué más esperamos para ser avivados? ¿Sabe qué es ser avivado? Decirle: Señor, y eso quisiera ministrarles esta mañana, ya que la pastora se me corrió, pero bueno, ya terminó, entonces, pero no, ya que terminaron ahí, entonces, ¿sabe qué? En lo que sirven los elementos, en lo que sirven los elementos, en lo que sirven los elementos ahí, usted cierre sus ojos, mire. Mire, nuestra esperanza está en Jesús.